te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentran con nosotros aquí en el presidium nuestra compañera Celina Trujillo, dirigente en el Estado de México. Desde la alcaldía Tlalpan nos acompaña nuestra compañera Susana Solís García. Desde la Gustavo Madero, nuestro compañero Francisco Romero. De la alcaldía Coajimalpa nos acompaña nuestra compañera Jimena Villanueva. De la alcaldía Cuauhtémoc nos acompaña nuestro compañero Gil Chiu. Y desde la Venustiano Carranza, nuestro compañero Ricardo Barrera. Y como cada 8 días nos acompaña nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestra compañera Susana Solís García. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos, compañeros, y con el permiso del profesor, les quiero hacer una cordial invitación el día 14 de julio a una asamblea que vamos a tener en el auditorio de Topilejo a las 4 de la tarde. Nos acompaña el profesor. Sería un gusto y un placer que nos pudieran acompañar. A las 4 y usted llega a las 5, señor. A las 4, por favor, compañeros. Les agradezco y espero que nos puedan acompañar. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañera Susana, por la invitación. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Jimena Villanueva. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Gracias a la invitación de aquí de el compañero y profesor René y también del compañero de lucha y ya amigo del movimiento de Morena, Gil, y pues agradecerle sobre todo, ¿no? Y el tema que aquí pues me podría traer es que yo soy ahorita secretaria de jóvenes de Morena en la Ciudad de México. He participado ya un tiempo en Morena, casi podría decir como que de su fundación, no digo casi porque entré en el 2016 y hemos trabajado de la mano de nuestro presidente en todos los procesos del partido, en todos los procesos que se ha tenido dentro del partido. Ahorita pues estamos muy involucrados en los temas de jóvenes aquí en la Ciudad de México. Han habido muchas actividades y sobre todo mucha cercanía, hay mucho ímpetu de los jóvenes en participar en nuestro movimiento. Y sé que el Movimiento Nacional por la Esperanza ha tenido y siempre ha marcado una pauta hacia los jóvenes. Hace poco hubo un encuentro en donde nos dimos la tarea de participar, de asistir, y el tema de juventud, híjole, es muy amplio y yo creo que a estas alturas debemos de voltear a ver hacia nuestros jóvenes, qué es lo que realmente están haciendo y sobre todo por la participación política, que si bien aquí dentro del MNE y dentro de Morena, pues sí ha habido una participación, pero yo creo que es ir más allá de esa participación, los que están allá afuera, porque los que están aquí
pues realmente ya tienen una concientización, ya tienen pues un perfil, una afín hacia una convicción política. Pero los que están allá afuera, esos a los que tenemos que llegar, y más en este momento histórico que está teniendo la Cuarta Transformación. Y el día de hoy yo sí quisiera dejar como una reflexión en cuanto en tema de juventud. Se acercan momentos y procesos muy importantes al interior de nuestro partido, y yo creo que es momento de que las juventudes tomen esos espacios de representación al interior de nuestro partido. Hay que voltearlos a ver, hay que ver el perfil, hay que ver las capacidades, hay que ver las habilidades, hay que ver el relevo. Yo invito a todas y todos a que dejemos ese relevo, a que dejemos esa tarea, ese compañerismo, el dejar como ese sectarismo, el dejar esas prácticas que por muchos años hemos tratado de combatir, que por muchos años que hemos tratado, ¿no?, de combatir, y que uno de los principios de nuestro partido pues es justamente el no mentir, el no robar y el no traicionar. Y creo que nuestra juventud es perfecta, no pensamos que ciertos jóvenes pues tienen alguna cuestión ya, ¿no?, una práctica por ahí, pero es normal, porque estamos dentro de un sistema, dentro de un momento que es política, que es una participación política. Entonces hay que encauzar, hay que guiar, hay que dirigir a nuestras juventudes hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos ir, hacia dónde quiere ir nuestra juventud, hacia las prácticas que por muchos años, justo la corrupción, ¿no? Entonces yo invitaría a todas y todos a que veamos a nuestros jóvenes en nuestras colonias. Se viene un proceso importante, el proceso interno en nuestro partido. Yo invitaría a que participen los jóvenes. Es un momento muy importante a que participen los jóvenes, a que si quieren registrarse, a que si quieren participar, se registren, vean cómo es el proceso interno, cómo pueden participar, cómo es el tema también de la afiliación, todo lo que lleva la estructura de nuestro movimiento. También a leer ahorita actualmente los estatutos, a que se empapen, a que se involucren, a que investiguen en su colonia cómo están los representantes, a que justo tengan esa incidencia. El primer momento de acercamiento a la política como un joven es, digamos, en un movimiento estudiantil, dentro de nuestras actividades, en nuestras universidades, pero no todos tienen esa oportunidad. Entonces yo creo que desde aquí de Movimiento Nacional por la Esperanza ha encauzado esas actividades al movimiento estudiantil, a jóvenes en la cultura, a los jóvenes en la diversidad sexual, a las mujeres jóvenes, a todos los sectores de la juventud, que sea justamente una transversalización y que se encauce en todas las formas y las maneras posibles a las juventudes. Pues agradecerles, estamos a la orden dentro del partido, en el comité estatal, desde la Secretaría de Jóvenes de Morena en la Ciudad de México. Van a haber muchas actividades próximamente y ya les estaremos mandando las invitaciones para que participen, para que inviten, para que motiven, y pues nada, eso sería, y les agradezco mucho que me hayan dejado participar un momento y que me hayan escuchado. Estamos viéndonos próximamente. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Gil, por la invitación, y pues muchas gracias. Muchas gracias, compañera Jimena, por este mensaje. Se integran con nosotros aquí en el presidium el compañero concejal por la alcaldía Cuauhtémoc, Saúl Doroteo. Nos acompañan desde el municipio del Chalco el compañero regidor José Antonio Aguilar.
Le vamos a ceder el micrófono a nuestra compañera Itzel, que por cuestiones laborales no pudo llegar a tiempo a la reunión. Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Les envío un muy fuerte abrazo en esta tarde lluviosa. Un muy fuerte abrazo en esta tarde lluviosa, pero que no quería dejar de compartirles los hechos más relevantes en el ámbito internacional. Y voy a comenzar por compartirles que hoy se conmemoran 211 años de que se firmó el Acta de Independencia de Venezuela, esta proclamación oficial de la libertad del hermano país sudamericano. Es inmenso el significado de este hecho en la historia y por ello hoy acudimos con mucho gusto al acto de conmemoración que organizó la Embajada de Venezuela en nuestro país en el monumento al libertador Simón Bolívar. Y quiero aprovechar para enviar un mensaje a las y los venezolanos, a quienes los abrazamos con mucho cariño, porque su espíritu mantiene vivo el sueño de Bolívar, mantiene vivo este horizonte de lograr la unidad latinoamericana en nuestros pueblos. Muchas gracias y que viva Venezuela. Y en otro tema, bueno, quiero compartirles que justamente el día de ayer el presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió ya formalmente el proyecto de la nueva Carta Magna que acordó, luego de un año de deliberaciones, la Convención Constitucional. El texto ya definitivo, pues promete ser una de las constituciones más avanzadas en materia de derechos y transformación del Estado, y es que en este texto consagra un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional, ecológico, inclusivo y paritario. Y este será sometido justamente a plebiscito de participación obligatoria a cerca de 15 millones de personas el próximo 4 de septiembre. Cabe mencionar que la Convención Constitucional, que justamente ayer se disolvió, y la propuesta de texto que produjo, pues son resultado de esta crisis política y social que, como ustedes recordarán, estalló en Chile el 18 de octubre de 2019, hace casi ya 3 años, cuando millones de personas pues salieron a las calles y plazas públicas justamente para exigir nuevas reformas estructurales en aquel país. Sin embargo, el problema, o lo que angustia ahora, es que pese a que en octubre de 2020 alrededor del 80% de los chilenos aprobó redactar una nueva Carta Magna, pues las encuestas más recientes en torno a este tema dicen que ahora solo una minoría de alrededor del 35% saldrían a ratificarla. Como algunos de los factores que influyen a este desplome, pues se cita, por ejemplo, la polarización y el duro debate interno que hubo en la constituyente, que justamente lo que hizo fue partir la opinión social en Chile. Pero también, hay que decirlo, influye una muy dura campaña que inició hace ya algunos meses de total falsedades en torno a este nuevo proyecto. Y es que los de la derecha se han encargado de afirmar cosas como que los pueblos indígenas van a adquirir más privilegios y más excepciones frente al resto de la población chilena, o que quienes poseen una segunda vivienda sufrirán una expropiación, o que se permitirá el aborto hasta los 9 meses, en fin, este tipo de barbaridades que lo único que han hecho es que la sociedad cuestione si es la constitución nueva que quieren para su país. El 4 de septiembre, al final, el destino de Chile quedará en manos de las y los ciudadanos de ese país, y esperamos con todo el corazón que la esperanza y la dignidad le ganen esta vez al odio allá en Chile, que haya por fin una constitución justa para Chile. Pues muchas gracias, queridos compañeros y compañeras, que tengan muy bonita noche, les envío un muy fuerte abrazo. Mensaje, compañera Itzel. Y ahora, para continuar, le cedemos el micrófono a nuestra dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias por estar presente,
en esta asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente a este martes 5 de julio del 2022. Gracias también a todas las personas, amigas, compañeras y compañeros que están conectados a través de las redes sociales a la transmisión de este evento, también a quienes a lo largo de la semana irán reproduciendo el video correspondiente y se enterarán de lo que aquí estamos comentando. Agradezco a las y los integrantes del Presidium que nos acompañan. Como cada semana le damos seguimiento a los temas más importantes que a nivel nacional conviene mencionar. El primero se refiere al coronavirus. Como seguramente están informados, los contagios siguen con una tendencia a la alza por 11 semanas consecutivas, así como las hospitalizaciones y muertes, las cuales han llegado a 12 diarias. Sin embargo, no es de alarmarse, gracias a que las vacunas han propiciado que, aunque se den los contagios, las personas ya superen con mayor facilidad los efectos del mismo y puedan reanudar sin mayores dificultades ni secuelas sus actividades cotidianas. Desgraciadamente, las personas más vulnerables o que se descuidan sí requieren ser atendidas o hospitalizadas y algunos desafortunadamente fallecen. Por eso no está por demás seguir insistiendo en las medidas de contingencia sanitaria que voluntariamente podemos seguir practicando y también vacunarse en los rangos de edad que ahora se están haciendo. En otro tema, lo más importante de la semana fue que arrancaron los trabajos de la refinería Olmeca. De manera oficial fue inaugurada esta refinería ubicada en el puerto de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia en la que dio por iniciados los trabajos de la megaobra. El objetivo es lograr la autosuficiencia en energéticos con el procesamiento de 340,000 barriles de crudo. Dijo el presidente: nos estamos preparando para dejar de importar gasolina, diésel y turbocina, ser autosuficientes, crear empleos en el país y dedicar estos combustibles al mercado interno y al desarrollo nacional. Es un cambio profundo, un gran viraje. Quizás pudiera resultar ocioso comentar las bondades del proyecto, lo que significó para la Cuarta Transformación la concreción de esta gran obra en tiempo récord y con transparencia y costos razonables en términos financieros. Es una proeza de la ingeniería mexicana y los efectos ya se sintieron, tanto por los empleos directos e indirectos que se crearon, como por las consecuencias paulatinas que va a tener la puesta en práctica, en marcha de esta gran refinería, que ahora está en la etapa de pruebas, se va a ir alimentando y a principios del año 2023 empezará a funcionar ya con mayor empuje para cumplir las metas correspondientes. La derecha no ha dejado de criticar este proyecto sin reconocer que fueron incapaces de hacer algo similar, aunque lo anunciaron cuando Felipe Calderón dijo que iba a ser una refinería que terminó solo en una barda allá en Tula,
También se anunció que se iba a hacer en Salamanca. En ninguno de los dos casos se concretó y ahora, en tiempo récord, a pesar de la pandemia, ahí está la obra que abarca una extensión de más de 500 hectáreas y que incluyó los avances tecnológicos más importantes. En tercer tema, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex anunciaron acuerdos y firmas. Manuel Bartlett anunció acuerdo con la canadiense TC Energía para la construcción de una extensión del gasoducto Tula-Tuxpan que llegará a Coatzacoalcos. Uno más con New Fortress Energy para la reexportación de gas natural a Europa. Octavio Romero firmó cartas de intención con esta empresa, New Fortress Energy, para la reactivación del proyecto Lakach con aguas profundas del Golfo de México, así como con ICA Fluor para la construcción de la coquizadora en Salina Cruz, Oaxaca. Se sigue avanzando en este tema tan importante para el campo mexicano y para la producción de fertilizantes. En cuarto lugar, se insistió durante esta semana en la necesidad de que se apruebe la iniciativa de reforma constitucional para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Durante la ceremonia conmemorativa por el tercer aniversario de la fundación de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los gobernadores a que apoyen la aprobación de una reforma constitucional que transfiera la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Aseguró que esta corporación no puede depender de una instancia sin el profesionalismo, la disciplina y la doctrina que posee el Ejército. El trabajo de la Guardia Nacional es reconocido por la ciudadanía. Es la tercera institución con mayor porcentaje en los niveles de confianza y aceptación ante el pueblo de México, obteniendo un registro del 82.7% en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2021, afirmó el general Luis Crescencio Sandoval. ¿Por qué se plantea que los gobernadores apoyen? Para conseguir los más de 50 votos de diputados de otros partidos diferentes a Morena y sus aliados, que son necesarios para votar en la Cámara de Diputados con 2/3 de los votos de legisladores presentes, esta iniciativa de reforma constitucional. Este es un debate que está en curso. El problema principal radica en que la coalición PRI-PAN-RD ha boicoteado esta votación y lo que se busca es convencer a algunos legisladores, particularmente del PRI, para que apoyen esta iniciativa. Esto es algo que está en el debate nacional y que esperemos se pueda conseguir, porque la experiencia anterior de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, o de la Seguridad Ciudadana, implicaría que corriera el riesgo que sufrió la Policía Federal Preventiva, que terminó relajando su disciplina interna, se infiltró por grupos poderosos del crimen organizado, desde el más alto nivel hasta otras regiones, y se pueda pervertir esta institución que debe mantener su disciplina, su integridad, su coherencia para el proyecto de los próximos años. Vamos a ver, ojalá se pueda lograr este objetivo como parte del trabajo político prioritario que se tiene que hacer. En otro tema referente a Ayotzinapa, Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien fue el primer funcionario de la entonces Procuraduría General de la República, responsable de la investigación del caso Ayotzinapa,
recibió una segunda orden de aprehensión, ahora por las acusaciones de torturar a Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, uno de los supuestos implicados en la desaparición de los 43 normalistas. En ese mismo tema, el presidente afirmó esta semana que pronto se dará a conocer ya el resultado de la investigación profunda y que se va a saber qué sucedió realmente con los jóvenes normalistas victimados o desaparecidos en Iguala hace ya varios años. Otro tema importante que resaltó esta semana, que conviene también mencionar, fue el 25 aniversario del Sistema de Administración Tributaria, SAT. En ese marco de la celebración, su titular, Raquel Buenrostro, aseguró que se ha transformado radicalmente en sus objetivos y valores para vincular las contribuciones públicas a las acciones del gobierno. Sobre el subsidio a las gasolinas, cuyo costo se estima hasta ahora en 400,000 millones de pesos este año, López Obrador dijo que no son ocurrencias. El gobierno de la 4T no es un gobierno de ocurrencias. Se hicieron las cuentas y entre los ingresos por petróleo y las importaciones de gasolina se puede costear. Al respecto conviene hacer dos comentarios importantes. Uno, que después de muchos años la recaudación ha crecido significativamente, tanto de los grandes causantes como de los causantes menores. Se ha combatido la evasión y la elusión fiscal y eso ha permitido que las finanzas se mantengan sanas sin necesidad de crear nuevas contribuciones ni de elevar las que ya existían. Y esto tiene que ver, entre otras muchas cosas, con que se eliminó la posibilidad que tenían diversos funcionarios de decretar exenciones fiscales, que en realidad eran negocios de sus funcionarios, coludidos con algunos empresarios que se les declaraba exentos de pagar impuestos y que seguramente retribuían una parte de lo ahorrado a los funcionarios que les otorgaban ese beneficio. Eso no quiere decir que no se hayan ejercido acciones penales en contra de funcionarios que infiltraron el sistema de información tributaria, que es porque hay una tendencia inflacionaria mundial y si se decretara un gasolinazo, pues el efecto inflacionario sería alto. Y si de por sí estamos en una tasa de crecimiento de los precios al año de alrededor del 7%, pues podríamos tener mayores incrementos de los precios. Y todos sabemos que cuando el precio de las mercancías crece, pues eso implica una disminución del salario real de las personas, porque sube el precio de las mercancías y de los servicios, pero no sube el salario y entonces eso genera una disminución del ingreso real y es lo que se trata de evitar con este subsidio que permite mantener la economía estable en México. En otro tema, Morena definirá método para la elección del candidato o candidata en el Estado de México. La Comisión de Elecciones de Morena aún definía el proceso de selección de su candidata o candidato al gobierno del Estado de México y se perfilaba, como ya se sabía, una encuesta
una vez que no se alcanzó un consenso para apoyar entre todos los aspirantes a solo una persona. También vamos a estar atentos a la posible resolución de la Corte a una controversia que se presentó hace años en Coahuila, que puede afectar al Estado de México. En Coahuila hubo una reforma constitucional que obligaba a que este año que viene el género de la candidatura de todos los partidos fuera mujer, porque se estableció en la ley que fuera alternado. Si el sexenio que está por concluir tuvo un gobernador, hombre, entonces el siguiente tendría que ser mujer. Una vez que se aprobó esta iniciativa, después se presentó un transitorio para que esta reforma no se aplicara en el 23, sino hasta el 29. Y algunos partidos presentaron una controversia constitucional para impugnar el transitorio y que entonces se obligara a todos los partidos a presentar candidata mujer en esta próxima elección. La Suprema Corte de Justicia va a discutir o está por discutir este tema. La ponencia que la ministra Loretta Ortiz hizo pública daba la razón a los que interpusieron la controversia, pero todavía falta que se vote. Si esa controversia tiene votos suficientes para ser aprobada, en consecuencia en Coahuila todos los partidos tendrían que postular mujer y por ende en el Estado de México todos los partidos tendrían que postular hombre. Ya veremos qué sucede en los próximos días. También la Corte, que juega políticamente, pues puede patear el balón y no decidirlo pronto, sino una vez que empiece el año electoral y entonces ya no se podría aplicar. Pero bueno, en cualquier caso, habrá que estar atento a este tema y actuar de la mejor manera posible. Ya sea hombre o mujer, tendremos que ganar las gubernaturas, ambas, y hay condiciones para eso. ¿Por qué? Pues porque el PRI continúa con su crisis. El presidente de ese partido dio a conocer que impulsará en el Congreso una modificación a la Constitución para que la población civil pueda tener acceso a las armas de fuego. También el partido presentará, según dijo Alito Moreno, una ley para que a partir de cierto grado los integrantes de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea puedan llevarse las armas a sus casas cuando no estén en funciones. Este intento fallido de pistolización en México, pues es un esfuerzo desesperado por el presidente del PRI para posicionarse, pero pues fue algo verdaderamente lamentable que ocasionó que hasta los del PAN y los del PRD se deslindaran de tal desmesura. En nuestra Constitución, y vamos a hablar de eso, hay algunas determinaciones que se aprobaron en algún tiempo, pero que no se aplican o no se aplicaron durante algún tiempo. Y es el caso del derecho que tienen las personas a poseer una arma de fuego en su domicilio. Digamos que este es un derecho, pero la ley reglamentaria ha impuesto una serie de restricciones. Si cualquiera de nosotros desea poseer un arma de fuego en el domicilio, además de adquirirla legalmente, tiene que tener el permiso correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ahí es donde está el candado, porque es muy difícil obtener esos permisos. Pero además, ya vemos lo que pasa en Estados Unidos,
con la discrecionalidad en la venta de armas de fuego. No paran las tragedias y lamentables sucesos que mal califican los periodistas como tiroteo, como si fuera un enfrentamiento. En realidad son crímenes a mansalva de personas que no tienen estabilidad emocional suficiente, pero que tienen acceso a armas de fuego, y acabamos de ver ahora en Chicago que un joven, pues seguramente con muchos problemas, decidió desde una azotea balacear a los transeúntes, incluido entre las víctimas una persona de origen mexicano. No imaginamos la conducta en México que pudiera desencadenarse si cada quien tuviera acceso a muchas armas de fuego. Ya ven que luego se dan conflictos vecinales porque el señor del departamento de al lado hace mucho ruido, o tira basura, o tiene mascotas. O en México hay una veneración a los automóviles. Pareciera que cuando le dan un leve rasguño a su coche, le lastiman lo más profundo de su ser, y algunos seres se enfurecen como si les hubieran pasado a lastimar el occipucio y reaccionan con sensatez, y hemos visto conflictos callejeros, verdaderos pleitos por cosas menores. Y si las personas que se vuelven irascibles tuvieran acceso a esas armas de fuego, pues ya nos imaginamos lo grave que sería. Pero Alito pues está malito y no tiene ya claridad, por eso hace propuestas descabelladas que ni siquiera su partido realmente apoya. Estaremos atentos al curso de del destino de ese candidato, que pues tiene serios problemas. Hay rumores de que emprendió una gira a el extranjero, supuestamente para denunciar. A lo mejor se va a juntar con Ricardo Anaya, que también anda prófugo en el extranjero, y eso propicie un ajuste en la dirección de ese partido. No lo sabemos, pero hay una guerra política en ese tema, y no hay que confundirse con lo que dijo el presidente. El presidente no defendió en la mañanera a el presidente del PRI, sino a la costumbre de filtrar videos que son utilizados para denostar o lastimar la dignidad de las personas. Y puso como ejemplo cuando Evo tuvo que huir porque lo iban a matar después del golpe de Estado, que pasaron videos de su casa, que no tenía nada de raro, pero hubo una exageración con el lugar donde vivía el expresidente Evo Morales. Y otros casos que son utilizados para el escarnio, que es la exposición pública de las características de la vida privada de las personas. Y si en la ley, por ejemplo, ahora a los acusados ni siquiera se les menciona por su nombre, y aunque todo el mundo sabe quién es, le tapan una parte de su rostro para proteger su dignidad, pues no es viable que se filtren imágenes para denostar. Incluso lastiman la investigación y victimizan a los investigados. Pero vamos a ver cómo sigue este asunto. Hoy es martes y Laida transmite videos y grabaciones cada martes, que por cierto no sé por qué se llama los martes del jaguar, no sé por qué, pero ya investigaré. Pero ya estaremos atentos a lo que
se divulga y hay que estar atentos al destino del líder del PRI. Hay una lucha política al respecto que afecta a la Cuarta Transformación por los acuerdos y alianzas que puede haber para asegurar la mayoría en las votaciones que están pendientes de aprobarse. Algunas más importantes que otras. El horario de verano, pues sí es importante, pero no es tan importante como la reforma que permita que la Guardia Nacional pase a depender de las Fuerzas Armadas y otras que se pudieran presentar todavía en los 2 años que faltan antes de que termine el sexenio. En otro tema, se anunció una reunión de los firmantes del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. En noviembre vendrá el ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para una cumbre a propósito del Tratado Comercial de América del Norte. Este evento es muy importante y veremos cómo evoluciona. En otro tema, Gabriel Boric recibió el proyecto de nueva Constitución. Ya la compañera Itzel hizo algunas referencias al respecto. El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió formalmente el día de ayer el proyecto de una nueva Carta Magna que acordó tras 1 año exacto de deliberaciones. La Convención Constitucional chilena, cuyo articulado fue concordado en promedio por el 77% de los 154 delegados que la integraron, mucho más que el mínimo de 2/3 requerido. El texto será sometido a plebiscito de participación obligatoria para unos 15 millones de personas el próximo 4 de septiembre. Y al respecto conviene hacer algunas reflexiones. ¿Es importante que se apruebe esa Constitución? Sí, porque la Constitución vigente en Chile es una herencia del pinochetismo y el gran movimiento que inició en 2019 tuvo, entre otras muchas causas, las determinaciones de esa Carta Magna, que fue una herencia del neoliberalismo, de el pinochetismo sin Pinochet, y que duró mucho tiempo. Ahora la importancia de que se apruebe es muy relevante, pero la derecha no descansa y va a buscar descarrilar ese proyecto. En América Latina han habido promulgaciones de cartas o nuevas constituciones en diversos países que tuvieron alternancia en su gobierno hacia el progresismo. Así se dio el caso de, por ejemplo, de Venezuela o de Bolivia, incluso de Ecuador. Pero, aunque hay correlaciones, hay campañas que pueden descarrilar la votación. Acuérdense que una de las elecciones que perdió Hugo Chávez fue un texto de contenido en la Carta Magna, a pesar de que él tenía amplia mayoría. Después se aprobó, pero en un primer momento la votación fue desfavorable. ¿Por qué es importante que los modelos progresistas expidan una nueva Carta Magna? Porque los preceptos heredados del neoliberalismo son muy difíciles de cambiar uno a uno y lo mejor es modificar todo el enfoque. No es fácil, pero es un objetivo deseable. Y también se hacen grandes campañas para sucedió marcha atrás, por ejemplo, con la mal llamada reforma educativa, contenida entre otros en el artículo 3 y otros. ¿Por qué es importante tener claridad al respecto? Porque uno de los objetivos hacia el 2024 no solo es ganar la presidencia de la República, sino que logremos ganar
la mayoría calificada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y entonces estar en condiciones de, en los hechos, hacer un nuevo constituyente, es decir, una nueva Constitución de la República. ¿Por qué? Porque la Constitución vigente se promulgó el 5 de febrero del 2017, hace más de 1917, como yo andaba ese día por ahí, no me acordaba bien, de 1917, hace más de 100 años, para ser precisos, pues 105 años. Ya no queda vivo ningún constituyente. Y las reformas que se han hecho de esa Constitución la han trastocado. Su sentido y su espíritu original está totalmente desdibujado. Ya sea con reformas a los artículos, con adiciones o transitorios, o con la expedición de ordenamientos reglamentarios. Por ejemplo, cuando se hizo el reparto agrario, en la época de Cárdenas, después, durante el gobierno de Miguel Alemán, se estableció el derecho al amparo agrario, que hizo nugatoria las expropiaciones. Se expropiaban los ejidos para hacer dotación, pero los terratenientes se amparaban. Y entonces, pues ya no era viable ese contenido. Y cuando se enquistó el modelo neoliberal, modificaron la esencia de muchos artículos. Se supone que el 123 establecía, por ejemplo, el salario remunerador. El salario mínimo tenía que alcanzar para que una familia de hasta 5 integrantes tuviera un ingreso suficiente para vivir, lo cual pues terminó siendo letra muerta. Se modificaron el 27, el 124, el 130, el 122 y se crearon muchas leyes que acabaron volviendo irreconocible la actual Constitución. Es casi como lo que le pasó a Elba Ester Gordillo, que ya no es, después de tanto arreglo, terminó convirtiéndose en un gran desarreglo y ya no se le reconoce lo que antes pudo haber sido. Pues igual la Carta Magna está totalmente desfigurada. Y modificar uno a uno los artículos pues sería hipertortuoso. Pero además la realidad pues ya es muy distinta. La sociedad ha evolucionado y debe haber una evolución de los derechos. En la Constitución del 17 pues ni se discutía el derecho a la información, fue muy marginal la referencia a los derechos humanos, a las libertades democráticas, a la diversidad, etcétera. Pero además la economía ha cambiado y la globalización también implica una serie de preceptos que antes no existían. Si ganamos mayoría constitucional de 2/3 en el 24, el nuevo presidente o presidenta puede presentar una iniciativa que consolide a la 4T haciendo una modificación sustancial del articulado, estableciendo nuevos preceptos, volviendo reales muchas determinaciones, como por ejemplo el derecho al agua, que está en la Constitución como un derecho, pero en realidad el agua sigue siendo una mercancía y lo estamos viendo en diversas regiones del país. O el derecho a la alimentación, que es muy simbólico, y muchos más sobre los cuales tendríamos que avanzar. La consolidación de las anteriores transformaciones se dieron cuando se promulgaron las constituciones que volvieron ley lo que la sociedad había conquistado. La guerra de independencia se plasmó en la Constitución de 1824. La
Guerra de Reforma y el triunfo contra la intervención francesa se consolidaron con la Constitución del 57. Fue hasta que se promulgó la Constitución del 17 que terminó la mayor parte del conflicto armado de la Revolución Mexicana. Si la Cuarta Transformación ha de consolidarse, tendrá que construirse un gran acuerdo para promulgar una nueva Constitución acorde con las realidades del México del siglo XXI. Y esa es una propuesta programática. Y por eso no es solamente importante quién va a encabezar la candidatura presidencial. Eso es significativo, no hay que menospreciarlo, pero lo importante es el programa. Y ese programa debe incluir este objetivo, para que se vuelvan irreversibles los cambios que hasta ahora se han impulsado, algunos de los cuales no se pudieron concretar, como por ejemplo la fallida reforma en materia de energía eléctrica que por culpa del PRIAN-RD no pudo ser aprobada en la Cámara de los Diputados. Así es que, pues hay que seguir con lupa lo que pasa en otros países, sobre todo similares al nuestro, para que nosotros tengamos también claridad sobre el futuro de nuestro país. Les mandamos, como cada semana, el cuadro analítico de los temas y actores que abonan tácticamente, equilibran, contrapesan o merman el proyecto de la Cuarta Transformación, para que ustedes lo analicen y lo comenten en sus respectivas zonas. También el seguimiento de la aprobación presidencial, que tuvo un leve repunte, aunque otros medios y otras casas encuestadoras colocan la aprobación del presidente por encima del 60%. Como nosotros hemos seguido lo que anuncia la empresa Consulta Mitofsky, pues resaltamos lo que está aquí, pero de cualquier manera es altamente satisfactorio. Vamos a seguir trabajando en nuestras metas, en nuestro proyecto. Esta semana seguimos recibiendo a muchos líderes, hombres y mujeres de diversas partes del país. Quiero agradecer especialmente al equipo de Rafael Guerrero, de la Alcaldía Miguel Hidalgo y otros que nos acompañaron este fin de semana a la gira que estuvimos haciendo por Sinaloa. Fuimos el sábado a Mazatlán, ahí nos encontramos además con los líderes de ese municipio y de municipios cercanos, con compañeros de Durango. Dice el alcalde de Mazatlán que Durango sí tiene playa, que es Mazatlán, por la cercanía. Fue muy bueno. Después viajamos a Nabolato, ahí con la presidenta municipal, Margot, y con sus regidores, y también fue una reunión muy buena. Pasamos por Culiacán y luego al día siguiente nos reunimos en Guasave y pudimos platicar con el presidente municipal de Los Mochis, ahí en el aeropuerto. Fue una gira muy exitosa y permeaba, entre otros, el tema de la elección interna que se avecina. Les insistimos en la necesidad de aplicarse en este tema. Como ya seguramente saben, está preparándose el registro, o ya se han registrado compañeras y compañeros que quieren ser congresistas. Este registro vence el día 15 de julio. Si tienen interés en registrarse, pues hay que hacerlo a la brevedad para no andar con prisas el último día. Es por internet y es relativamente fácil. Se aclaró que el requisito de haber solicitado la afiliación el 30 de junio no estaba de más, pero tampoco era tan obligatorio como lo estableció la propia Dirección Nacional de Morena. Les sugerimos que haya mesura en los registros y que unifiquen sus propuestas de hombres y mujeres
para no dispersar su votación, que hagan esfuerzos de unidad, porque puede ser que algunos equipos tengan X número de votos, pero que no les alcance para quedar en los primeros 5 lugares, pero si hacen acuerdos con otros equipos también del MNE o cercanos, pues pueden unificar y tener una representación. El objetivo es lograr quedar entre los primeros 5 lugares de hombres y 5 lugares de mujeres en cada uno de los 300 distritos. Tratar de que el proceso sea terso, que no haya dificultades, transparentes. Ahora puede prepararse mejor. Yo me voy a anotar, todavía no lo he hecho, aquí en el distrito 15, que corresponde a la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Es un distrito muy panista, pero precisamente por eso vamos a tratar de jugar. Y estamos ya organizándonos con amigos, vecinos, familiares, y hemos visto que se recomienda que para el día de la votación las personas ya lleven su hoja de afiliación llena. El formato está en la página de Morena, se imprime, se llena y se anexa copia de la credencial de elector por ambos lados. Y entonces eso hace o facilita que cuando se formen en la fila, pues ya lleven con su hoja, ya sea de afiliación o de reafiliación, y puedan votar rápidamente. Se establece que pueden votar jóvenes mayores de 15 y menores de 18. En ese caso, deben llevar su CURP y su credencial de la escuela. Y eso es importante porque por lo que decía Jimena, que incentivemos la participación de muchas y muchos jóvenes y que sea una votación bien organizada, representativa y que sirva para renovar los órganos de dirección y que transite adecuadamente. Recuerden que los congresistas después electos van a ser consejeros estatales y luego al ir al Congreso Nacional van a elegir el nuevo Consejo Nacional y luego ese Consejo Nacional va a elegir al nuevo Comité Nacional y exceptuando al presidente y secretaria general que por resolución del tribunal durarán hasta el 2023, pero en el 2023 el Consejo Nacional electo va a poder sustituir a Mario y a Citlali con la persona que para entonces o las personas que entonces se determinen. Entonces sí es significativo y hay que aprovechar la oportunidad para fortalecer a Morena, para lograr que tenga un padrón confiable y que los millones de simpatizantes podamos organizarnos y participar. Si logran la representación, qué bueno, y si no, pues tampoco enloquezcan. No hay necesidad de perder la estabilidad emocional, de rasgarse las vestiduras, de azotarse en el piso, de sentir que ya la vida no vale nada, o buscar culpables. Es bueno prepararse para una elección y ganarla, pero si no se gana, tampoco se nos va en ello la vida. Hay que actuar con madurez, con sensatez, con responsabilidad y con inteligencia emocional, que a veces en la política es lo que menos abunda. Les recordamos algunas tareas que tenemos pendientes, 2, vamos a ir a Yucatán el próximo domingo, tenemos una reunión programada allá, muy importante, y después, como ya dijo Susana, estaremos en Topilejos, allá en Tlalpan. Vamos a dejar de visitar algunas regiones para concentrarnos en la elección y ya después del 30 de julio pues volveremos a darle más intensidad a los viajes a diversos puntos de la República y les recomiendo que este esfuerzo de organización no lo detengan, independientemente del resultado.
ahora que estamos en campaña ahí en mi distrito, pues hemos hecho el compromiso de ya no detenernos y no esperarnos a la víspera de la elección para organizarnos en esa alcaldía. Ya seguir con los compañeros, con los vecinos, con los amigos, haciendo actividades de formación política, de organización con jóvenes, de mujeres, atendiendo demandas de la ciudadanía, consolidando estructura territorial en la perspectiva del 2024. Ese es el reto y eso debiéramos hacer todas y todos para asegurar que en el 2024 se logre buenos resultados. En el país, muchas amigas, amigos, compañeros se han mostrado simpatizantes de Claudia, otras u otros de Adán o de Marcelo. Y es legítimo quienes así lo creen pertinente. Yo en lo personal creo que no hay que precipitarse, que hay que pensar con claridad y no necesariamente actuar con premura, sino con cálculo político. Dicen un viejo refrán que no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y tendremos como equipo político, en su momento, pues que hacer acuerdos también. No se trata solamente de sumarse a la mejor propuesta o al mejor perfil, más allá de las personas. Tenemos que hacer un buen análisis político para septiembre, octubre del año que entra, de qué persona y qué programa es la que mejor nos asegura el triunfo para el 2024. No descarto ninguna persona, pero es necesario ser cautos para no equivocarse y mucho menos conflictuarnos ni dividirnos. Los que simpaticen con Adán o con Claudia o con Marcelo, está bien, pero que no se convierta en una fuente de división entre nosotros. Y los que quieran esperarse, también está bien. Ya si alguno de nuestros compañeros quiere apoyar a Monreal, pues sí le podemos dar tratamiento psicológico para que salga de su error, pero eso ya es algo diferente. Pero ya en serio, vamos a actuar con tranquilidad, sin precipitaciones, sin dejar de trabajar y de organizarnos. Esa es la meta y el objetivo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y ahora, para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.